Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos por AQU. Espero que tu copyright N teniendo un día absolutamente fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un chismecito jugoso que les tengo preparado. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo del Spectrum culo turco, MU-S concretamente, en el corazu superíndice 3N de una de las parejas MU-S queridas y comentadas de los últimos aún más menos os, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, su que muchos de ustedes son tan fans de ellos como yo, a su que prepu, rense porque vamos a analizar a fondo una información superíndice 3N que ha estado circulando por las redes sociales y que ha puesto a temblar a MU-S de un supuesto mensaje sin filtro que Hande le habrá enviado a Kerem. ¿Serú, verdad? ¿De QU Copyright se trata? ¿Habrá reconciliación superíndice 3N a la vista? Todas estas preguntas y muchas MU-S las responderemos en los superíndice 3 minutos. Y no solo eso, vamos a desgranar la historia completa, los rumores, las teorías y por supuesto, a recordar por QU Copyright esta pareja capturu superíndice 3 la atención superíndice 3N del mundo entero. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU que se suscriban al canal. Su como lo oyen. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con los mejores chismes del mundo del Spectrum culo, las series turcas que nos roban el corazu superíndice 3N y muchísimo MU-S no se arrepentir urn. Y para los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo. No olviden que AQU siempre encontraru N contenido fresco, entretenido y sobre todo con mucho chismecito. Ahora supongo monos CEU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y prepu, rense porque vamos a desenmascarar este misterio entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Vamos a investigar cada rinku superíndice 3N de esta historia, desde sus inicios hasta el presente, para intentar entender QU Copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos y si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Para entender de QU Copyright estamos hablando, primero tenemos que hacer un breve repaso de la historia de amor entre estos dos actores. Como seguramente saben, Hande y Kerem se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Senu con Diéresis al Cap, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos pauses. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron suspirar, reír y llorar. Y como suele suceder, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se hizo cada vez MU-S difusa. Era como si la magia que transmitúan en la pantalla hubiera traspasado a sus vidas personales, creando una atmu superíndice 3 esfera de romance y pasión superíndice 3N que todos podamos sentir. Los rumores sobre un posible romance fuera de CEU, Maras comenzaron a circular casi desde el principio. Los fans estaban enloquecidos con la idea de que Eda y Serkan fueran reales. Y finalmente sus sueños más menos se hicieron realidad cuando Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. Fue una noticia que recorrió superíndice 3 el mundo entero y que llenó superíndice 3 de alegría a millones de personas. Recuerdo perfectamente el día que se hizo oficial. Las redes sociales explotaron, los titulares de las revistas se inundaron de fotos de ellos y la felicidad era palpable. Era como si todo el mundo estuviera celebrando el amor. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos eran portada de revistas, sus apariciones públicas generaban un revuelo enorme y sus muestras de afecto en redes sociales eran comentadísimas. Parecua que vivo en un cuento de hadas. Eran ju superíndice 3 benes, exitosos, guapos y sobre todo, estaban enamorados. QU Copyright MU-S se podía pedir. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Todo parecua perfecto. Era la imagen de la pareja ideal, la que todos aspiraban a tener. Pero como suele suceder en Hollywood y en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después Copyright S de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación superíndice 3N. Se decua que sus agendas apretadas, sus compromisos profesionales y las presiones mediáticas estaban pasando factura. Al principio ambos negaron los rumores y trataron de mostrar una imagen de unidad.
Pero lamentablemente la realidad terminó superíndice 3 por imponerse. Era evidente que algo no iba bien. Sus apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, sus mensajes en redes sociales menos cariñosos y sus rostros, aunque seguían siendo hermosos, parecían reflejar cierta tristeza. A principios de 2022, se confirmó superíndice 3 la ruptura entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. La noticia fue un baldazo de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos de manera oficial, pero se especuló superíndice 3 con que las diferencias irreconciliables y la falta de tiempo para estar juntos habían sido determinantes. Las especulaciones eran muchas y variadas. Algunos de que había sido la diferencia de caracteres, otros que la presión superíndice 3 en medio tica era insoportable y otros, incluso, apuntaban a terceras personas. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido con sus carreras profesionales por separado. Ande ha protagonizado nuevas series y ha participado en importantes campañas menos publicitarias. Kerem, por su parte, también copyright ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos han tratado de mantener su vida personal alejada del foco mediático, aunque siempre han estado en el punto de mira de la prensa rosa. Han sido cautelosos con sus relaciones personales, evitando exponerse demasiado a la opinión superíndice 3n pública. Es comprensible después copyright ese de haber vivido una relación superíndice 3n tan mediática como la que tuvieron, es natural que quieran proteger su intimidad. Y es aquí donde entra en juego el supuesto mensaje sin filtro que Ande le habrá enviado a Kerem. La información superíndice 3n comenzó superíndice 3 a circular hace unos días en redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram. Al parecer, alguien cercano a Ande habrá filtrado una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp que la actriz le habrá enviado a Kerem. En el mensaje Ande expresará su frustración superíndice 3n y decepción superíndice 3n con Kerem, y le reprochará algunas actitudes que habrán contribuido a la ruptura. El mensaje, según se dice, contenía palabras duras y reproches directos. Era como si Ande finalmente hubiera decidido sacar todo lo que tenía guardado y expresar sus sentimientos sin tapujos. Por supuesto, la noticia generó superíndice 3 un revuelo enorme. Los fans de Ande y Kerem se dividieron en dos bandos, los que creían que el mensaje era autocopyrightico y los que pensaban que era una falsificación superíndice 3n. Algunos incluso analizaron la captura de pantalla en busca de pistas que pudieran confirmar o desmentir su autenticidad. Se fijaron en el tipo de letra, en el formato del mensaje, en la hora de envío. Todo valúa para intentar descifrar la verdad. Era como un CSI del chismecito turco. Hasta el momento, ni Ande ni Kerem se han pronunciado al respecto. Sus representantes han guardado silencio y no han hecho ninguna declaración superíndice 3n oficial. Esto, por supuesto, ha alimentado a UNMU, la especulación superíndice 3n y el debate en las redes sociales. El silencio, como dice el dicho, otorga. Y en este caso, el silencio de Ande y Kerem ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. ¿Será que el mensaje es real y prefieren no hablar del tema? ¿O será que es falso y no quieren darle importancia a un rumor infundado? Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos. En el mundo del espectáculo, las filtraciones y los rumores son el pan de cada día. No siempre lo que se dice en las redes sociales es cierto. Es muy fácil manipular una imagen, crear una noticia falsa o difundir un rumor malicioso. Por lo tanto, antes de dar por sentada la autenticidad de este mensaje, tenemos que analizarlo con lupa y tener en cuenta varios factores. Debemos recordar que la información superíndice 3n que circula en Internet no siempre es fiable y que es importante verificar las fuentes antes de creer cualquier cosa. En primer lugar, la fuente de la filtración superíndice 3n es desconocida. No sabemos que copyright n fue la persona que supuestamente filtró superíndice 3 la captura de pantalla del mensaje. Podrá ser alguien cercano a Ande, pero también copyright n podrá ser alguien que simplemente quiere dar más menos a su imagen o generar copyright mica. En el mundo del espectáculo, las envidias y las rivalidades son comunes, y no será la primera vez que alguien intenta perjudicar a una figura pública. En segundo lugar, la captura de pantalla es de baja calidad. No se puede apreciar con claridad el contenido del mensaje ni verificar la autenticidad del remitente y el destinatario.
Además, es muy fácil editar una imagen de WhatsApp y falsificar un mensaje. Con las herramientas digitales que existen hoy en día, cualquiera puede crear una imagen falsa que parezca real. En tercer lugar, ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido la información superíndice 3N. Su silencio podrá interpretarse de muchas maneras. Podrá ser que el mensaje sea autocopyrightico y que no quieran hacer comentarios al respecto para evitar alimentar a UNMU, es el Apollo Copyright Mica. Pero también copyright N podrá ser que el mensaje sea falso y que no quieran darle importancia a un rumor sin fundamento. La falta de confirmación superíndice 3N por parte de los protagonistas hace que la noticia sea UNMU, dudosa. En definitiva, a día de hoy, no podemos confirmar con certeza si el supuesto mensaje sin filtro de Ande a Kerem es autocopyrightico o no. Lo que podemos decir es que la noticia ha generado un gran revuelo y que ha reavivado el interu copyright por la relación superíndice 3N entre estos dos actores. Y es que a pesar de que ya no es tu copyright N juntos, siguen siendo una de las parejas queridas y recordadas del espectrum culo turco. Pero ayuda de la autenticidad o no del mensaje. Lo que realmente importa a QU es el impacto que esta situación superíndice 3N ha tenido en los fans de Ande y Kerem. Muchos de ellos siguen más menos ando con una reconciliación superíndice 3N y ven en este rumor una posible más menos al de que todavía hay sentimientos entre ellos. Otros, en cambio, se muestran escu copyrighticos y creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Y en el caso de los fans de Ande y Kerem, la esperanza de que vuelvan a estar juntos sigue viva. Lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fue una de las queridas y comentadas de los últimos aún más menos os. Su historia de amor, aunque efumera, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Y aunque ya no es tu copyright N juntos, siguen siendo dos figuras muy importantes en el mundo del espectrum culo turco. Su talento, su carisma y su belleza siguen cautivando a millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, quiero hacer una reflexión superíndice 3N sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Ande y Kerem, como cualquier otra persona, tienen derecho a vivir su vida personal lejos del foco mediático. No tenemos derecho a invadir su intimidad, a juzgar sus decisiones ni a alimentar rumores sin fundamento. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, emociones y problemas. Es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos, emociones y problemas. No debemos olvidar la empatía y el respeto hacia los demás, incluso si son figuras públicas. A veces nos olvidamos de que los famosos también copyright N sufren, que también copyright N tienen momentos difíciles y que también copyright N necesitan su espacio. Y hablando de respeto y empatía, quiero hacer un llamado a la calma a todos los fans de Ande y Kerem. Su copyright que muchos de ustedes N muy preocupados por esta situación superíndice 3N y que quieren saber la verdad. Pero les pido que no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Esperen a que Ande y Kerem se pronuncien al respecto, si es que deciden hacerlo. Y sobre todo, respeten su decisión superíndice 3N, sea cual sea. Recuerden que son ellos los que tienen la última palabra sobre su vida personal y que nosotros, como fans, debemos respetar su elección superíndice 3N. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el supuesto mensaje sin filtro que Ande Eru Parrafoel le habrá enviado a Kerem Bürsin. Hemos visto que la información superíndice 3N es de dudosa procedencia y que no podemos confirmar su autenticidad. También copyright N hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y sobre todo hemos recordado por qué copyright Ande y Kerem siguen siendo una de las parejas queridas y recordadas del espectrum culo turco. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Cuéntenme, ¿creen que el mensaje sea real? ¿Piensan que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Los leo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu como lo oyen.
Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con los mejores chismes del mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el corazón superíndice 3N y muchísimo mus no se arrepentir UN. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y con mucho chismecito. Y ahora me despido de todos ustedes con un abrazo enorme y muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Y recuerden, manténganse chismosos. Adiós.